6 de marzo de 2022, primer domingo de Cuaresma. Las lecturas de este domingo primero de Cuaresma están tomadas la primera del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 4 al 10. La segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. Y la tercera lectura está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura pausada, atenta a los tres pasajes y pasamos a los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 4 al 10. El Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. La mayor parte del libro está dedicada a enseñar al pueblo los mandatos y normas que Dios dio a su pueblo para que éste viviera bien y en paz. Dentro del libro se encuentra en su parte central el llamado Código Deuteronómico, que ocupa los capítulos del 12 al 26. Hoy leemos un texto del último capítulo de este código. Se trata de la unidad que va del capítulo 26, versículos del 1 al 11, que recomiendo leer completa y que se refiere a la ceremonia de ofrecer las primicias. Dios es el dueño de la tierra, por eso lo primero que producía la tierra le pertenecía a Él. Tenía la ceremonia judía tres partes: una invitación o advocación del sacerdote, en el versículo 4, una solemne profesión de fe de aquel que iba a presentar su ofrenda, versículos del 5 al 9, y la entrega de las primicias, versículo 10. El sacerdote recibía el canasto del oferente, lo pone sobre el altar, signo de la presencia divina. El oferente hacía una confesión de fe, recitaba las proezas de Dios en favor de su pueblo. Es una recitación teológica. Cada israelita se siente dentro de una cadena de creyentes que han hecho suyos los hechos salvíficos de Dios y los transmite a la generación siguiente para que se los apropie. Dentro de la confesión de fe se notan cuatro momentos fundamentales: la llamada de Abraham a salir de su tierra, la experiencia de la esclavitud en Egipto, la liberación de Dios que sacó a los hebreos de Egipto y los acompañó en su peregrinación por el desierto, y finalmente la donación de la tierra de la que el pueblo sacará su alimento. Estos cuatro actos divinos forman el núcleo del credo de Israel. Cada vez que el pueblo celebra algo festivo o sufre una catástrofe, repetirá este credo, que recordará que su Dios es fundamentalmente un Dios que libera a su pueblo gratuitamente. Al igual que lo hacía el hebreo, que reconocía la generosidad de Dios y en ella la fuente de su sostén, el cristiano ha de reconocer lo que Dios hace por cada uno. De ahí que no baste un simple gracias. Esta palabra, gracias, debe desdoblarse contando los hechos que el Señor Dios ha llevado a cabo en favor de uno mismo. Reconocemos al donante y al don. Al donante, que es Dios, le damos gracias. Y el don que nos da lo aprovechamos usándolo rectamente y asumiendo la responsabilidad que conlleva. Es la forma primitiva, pero más auténtica de toda acción de gracias. Al inicio del tiempo cuaresmal, reconozcamos lo que Dios nos concede para vivir. Y un signo de este reconocimiento es el ayuno y la ayuda corresponsable por los más necesitados. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. En la carta a los Romanos, San Pablo argumenta que Dios ofrece a través del Evangelio de Jesucristo la salvación a toda persona que lo acoja o crea en él, sin que tenga que hacerse judío ni someterse a las prescripciones de la ley de Moisés. Quien crea en esa buena nueva entra en una nueva relación con Dios y queda justificado. En los capítulos del 9 al 11 de la carta a los Romanos, San Pablo trata el gravísimo problema de la relación del pueblo judío con Jesús. Aborda el problema para él tan doloroso de por qué su pueblo terminó no aceptando al Mesías. Pablo habla de la elección de Israel por puro amor de Dios y al final de la sección dirá que Dios no ha rechazado a su pueblo.
Es del conjunto de esta reflexión que se arrancan los versículos de nuestra lectura. San Pablo alude a una frase tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14, y la refiere al Evangelio de Cristo. Termina diciendo: porque si confiesas con la boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Esta verdad del Evangelio, creído y proclamado, es la que santifica y salva. San Pablo se refiere a esta fe que justifica, que hace agradable al ser humano ante Dios. La fe cristiana es considerada en sus dos aspectos: internamente como adhesión del corazón, pero también externamente como proclamación pública. El contenido de esta fe es el señorío de Cristo. Y esta fe posee una eficacia de salvación, tanto para judíos como para paganos por igual, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Por la fe, el ser humano se convierte en familiar de Dios. Llega a participar de la misma intimidad de Dios. En eso está la máxima grandeza del ser humano, su máxima dignidad, ser hija e hijo de Dios. Y no hemos de andar buscando nuestra grandeza en otras partes. La palabra de Dios, aceptada en la fe, conduce al ser humano a la gloria y le proporciona un futuro divino. En este inicio de la Cuaresma, la palabra de Dios nos llama a considerar lo que hay en nuestro corazón y lo que promovemos con los labios, porque la palabra de salvación nos pide congruencia, consonancia entre nuestras palabras, nuestras convicciones de bautizados y nuestra proclamación, nuestras obras y nuestra vida. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Los 40 años del caminar del pueblo de Israel por el desierto, poblado de tentaciones y de caídas, tuvieron una función pedagógica, la de aprender a obedecer los mandamientos de Dios y aprender a vivir en la nueva condición de libertad, hermanos y hermanas todos. Ese es el marco en el que hay que leer y entender las tentaciones de Jesús. Lucas pone a Jesús en el desierto, como el pueblo de Israel estuvo 40 años, y lo pone sin haber comido por 40 días. Alusión clara a estos 40 años de la travesía del pueblo de Dios por el desierto del Sinaí. Otro elemento a considerar para la comprensión de este Evangelio es que el relato de las tentaciones de Jesús está estrechamente ligado al de su bautismo. El triunfo sobre la tentación reafirma la filiación divina que se había ya expresado en el bautismo a través de la voz del Padre venida desde las nubes del cielo. Así, en el desierto Jesucristo enfrenta 3 tentaciones. En la primera tentación, el tentador, aquí llamado Satán, Satanás, que quiere decir el adversario, el enemigo, señala 2 aspectos contradictorios: ser hijo de Dios y al mismo tiempo tener hambre. Entonces forja la primera tentación, le propone a Jesús que convierta una piedra en pan. Sus seguidores van a aceptarlo si Él les da de comer de una manera milagrosa, sin que tengan que pasar por el camino normal que había decretado Dios en Génesis 3:19, comerás el pan con el sudor de tu frente. Esta tentación de la autosuficiencia muestra un juego de asociaciones con el maná del desierto. Efectivamente, los sabios antiguos enseñaban que Dios le dio al pueblo de Israel no solo el pan, el maná, sino también su palabra, su ley escrita en piedra para sostenerlo siempre. Esa palabra es la que orienta la vida del que es fiel a Dios y se comporta como su hijo. Jesús se deja guiar con esa palabra y con eso vence la tentación y muestra su filiación más profunda. Jesús rechaza la tentación haciendo ver que el alimento no es lo único fundamental para el ser humano. La segunda tentación desnuda el poder de los señores del mundo. El poder y sus abusos está ligado al espíritu del mal. Según el tentador, el Hijo de Dios puede y debe poseer el dominio del mundo, pues que lo emplee, como ha ocurrido desde que el hombre es hombre, por medio del sojuzgamiento, que emplee el poder, las armas, que funde una sociedad organizada por medio de la fuerza. Pero Jesús rechaza la propuesta, pues se opone a la libre adoración que el ser humano le debe a Dios.
El reino que inaugurará este Hijo de Dios es un reino donde reinará la libertad. El pueblo que sigue al Mesías ha de aceptar solamente la autoridad que viene de Dios, el único al que hay que adorar. Y la tercera de las tentaciones pone en duda la verdad de las palabras de un salmo de las Escrituras, el Salmo 91, versículos 11 y 12, que asegura la protección de Dios a su fiel. Este salmo se recitaba en la oración de la tarde para alejar a los demonios. El tentador invita a Jesús a manipular la religión. Los judíos, como dirá San Pablo, buscan el milagro para aceptar al Mesías, al Hijo de Dios. Que emplee los milagros y Jesús será aceptado. En el fondo, el adversario quiere seducir al Hijo de Dios para que emplee medios milagrosos para ser reconocido como Mesías. Pero no entiende la Escritura. La Escritura le indicará a Jesús el camino que el Padre le ha delineado para mostrarse como Mesías distinto al que se esperaba. El camino de la cruz, como explicará Jesús a los discípulos de Emaús, es el camino mostrado por la Escritura. Deberá padecer el Mesías antes de ser glorificado. Jesús está seguro de que Dios le asiste en todo momento. Por eso aleja al tentador con las palabras de la ley y no cae en la trampa de ejercer el poder religioso en su propio beneficio. Hasta aquí los comentarios de las tres lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Volvemos a hacer una lectura atenta, pausada, esta vez en oración de las tres lecturas, y estamos listos para participar de la Eucaristía.